Si le haces algo a mi carnal, te parto el alma, perro. Por favor, Ismael, es sobre Isidro. Hazle caso a tu mujer. Es ella, ¿no? Todavía no te hago pagar por lo que estuviste a punto de hacerle a mi hijita. Tengo a Isidro. ¿Y está vivo? Y si quieres que siga así... ¿Qué quieres, pues? La Carlita. La fortuna de Aurelio, entrégamela y él queda libre. Siempre he visto este espacio como un tablero de ajedrez. Me gusta. Me hace bien. ¿Qué la tiene tan mal, presidenta? No me gusta hacer creer a la opinión pública que Isidro fue rescatado por la familia y no por el soldado este. Teníamos que evitar un escándalo mayor. Lo sé. Igual no me gusta. Voy a tener que hablar con Ligia Kirk. Necesito pedirle apoyo con el tema de Laura Salgado. Me parece bien. Ellas son víctimas de todo esto, sobre todo la niña. Tenemos que atacar, Ismael. Ojo por ojo. Su hija vive en Estados Unidos. Podemos ir a visitarla. Ese general no se va a exponer. Ella debe tener a su familia bien guachada. Estoy de acuerdo con Skinny. Si el general se atrevió a secuestrar al Isidro, significa que está cubierto por todos lados. No se confundan, familia. Lo que quieren es distraerlos. Tal vez al general le importe el billete, pero ese no es su objetivo final. Entonces, si no es eso, ¿qué fregados quiere? Conozco muy bien al general y no va a soltar al Isidro hasta tener agarrado al dueño del circo. Y ese eres tú, Ismael. En lugar de Elizabeth, necesitamos que reciban en el programa de protección a testigos a Laura Salgado, esposa de Ismael Casillas. ¿Puedo preguntar por qué? Sí, puede preguntar, pero no te puedo contestar. La situación es esta, Ligia. El gobierno te está pidiendo que nos ayudes con Laura Salgado. La esposa de Ismael Casillas está dispuesta a dar información sobre el cártel de su marido. Eso está fuera de la discusión. El trato es permitirles operar en contra del general Cifuentes. ¿Crees que el Departamento de Estado te exija colaboración de su parte para integrarla al Departamento de Protección a Testigos? No sé, pero creo que puede ayudar mucho en su caso. ¿Podrías preguntar? Sí. Lo que creo que va a ser un problema es justificar por qué antes era Elizabeth Cordero y ahora es Laura Salgado. Puedes decir parte de la verdad. Que ellas fueron víctimas de un atentado y están en riesgo, y Elizabeth Cordero no. Se les quemó esa madota. Y aquí el cactus se lo comen. Hágale, mijo. Claro. Péguele a la carnita, parcero. Ya, gracias. ¡Rambo! Llévele a ellos. Pille pues para que aprenda, parcero. ¿Y entonces qué, amor? ¿Vamos a negociar, sí o no? Sigo en conversaciones con el Departamento de Estado. Escúchame pues, Ligia. Conmigo las cosas se hacen o no se hacen. ¿Estamos? Entiendo, pero... ¿Pero qué? Uy, no, me parece el colmo con ustedes, de verdad. Les estoy entregando información de los Casillas y de un cacao a los traquetos. ¿Ah? ¿Y ustedes no quieren negociar conmigo? Ni la DEA. Ustedes sí son una farsa, ¿no? Una mentira. Justo me acaba de llegar una notificación, dame un segundo, y queda confirmado. ¿Justo ahora? ¿Cómo así? Sí, solo quedaría ingresarte al sistema de informantes, registrarte y asignarte un número. Espero no me esté enredando, oiga. Anote. Porque le voy a dar la ubicación en donde están los Casillas.
Tiberio, pásame la jeringa. Tú, Isidro. Tú tienes información y yo la quiero, Casillitas. No voy a decirte dónde está mi hermano. Por lo pronto, esa no es la información que a mí me interesa. ¿Entonces qué? ¿La caleta? Tú le dijiste al Ismael que si te la entregaba me podía regresar con ellos. Una cosa es lo que digo y suelo hacer otra cosa. Pues olvídate entonces, de mí no vas a tener ninguna información. No voy a vender la fortuna de mi jefe. Eso es lo que tú crees. Pero con esto seguro vas a cambiar de opinión. Lo que hay en esta jeringa es pentotal sódico. Lo llaman suero de la verdad. Y te produce un sueñito rico, donde todo lo que te pregunte me lo vas a decir. Jógatelo bien, Tiberio. A ver. ¿Qué pasa? ¿Te duele la herida? Todo bien. Vine a despedirme. Ya lo hicimos. Te dije que no te quería volver a ver y que no te dejaras morir. ¿Qué más nos podemos decir? Tienes hartas razones para odiarme. No, no te odio. ¿Qué quieres? Sé que lo que te hice estuvo muy mal, Laura. Y espero que algún día puedas perdonarme. Ajá. Escúchame. El Julio que tú conociste no se quería salir de todo este mundo. Se quería vengar de su familia porque le dijeron puras mentiras, pero al final nada era cierto. Lo que sí es verdad, y quiero que te quede bien claro, es que tú fuiste la primera mujer con la que yo estuve, pero sobre todo a la que le pude decir lo que sentía después de tantos años de encierro. Pues quédate con eso. Porque es a lo que te vas a tener que aferrar. Ahora sí, adiós, Víctor. Tu jefe Ismael dice que vayamos agarrando nuestras chivas para irnos al rato. Ya vas a empezar. Ismael no es mi jefe. Bravo, así me gusta. ¿Por qué no vas y se lo dices? A ver, no es el momento. No lo vamos a hacer. Nos conviene estar juntos. ¿Sale? Demasiado hermoso para ser verdad. Demasiado hermoso. Vives en un cuento, Leo. ¿Para qué? ¿Para qué fregados quieres, Noé? Nada. Al Chema le dio mucho gusto saber que ya eres el jefe de los Chemitas. Órale, ¿qué? Pues mira, estoy ocupado, así que te tengo que dejar, ¿va? Espérate. También le conté de tu novia y pues hasta ahí le llegó la felicidad. Imagínate, ¿no? La hija del gancho. Bueno, ¿y tú qué fregados tienes que estarle diciendo? ¿Eres su mandadero o su abogado? Somos de todo, Leo. Ni me ofendes. Cuido los intereses de mis clientes. ¿Y por qué si son los intereses de tu cliente me sigues a mí? El Chema Venegas te manda a decir que saques de circulación a la tal Mamba. Ahora sí. Buenas tardes. Claro, es que obvio. Obvio, ahora todo tiene sentido. Por eso tanta insistencia en que Mariela se fuera con los Casillas. Porque ella misma es una Casillas, es hija de Aurelio. Ay, pero qué bruto eres, de veras. Ya te dije que no es hija de Aurelio. Se le hizo una prueba de ADN y salió negativo a Aurelio como su padre. Pues ¿cuántas pruebas de ADN se hizo Mariela? Mariela ni sabía, por favor. Fue Ismael el que se la hizo. ¿Ismael? Ismael. ¿Y tú cómo sabes lo que hace o no hace Ismael? Pues él vio lo que yo no vi.
se empezó a cuestionar cómo era posible que un padre deje a su hija en la cárcel durante años a que se pudra sin hacer nada al respecto. Y le atinó, curiosamente, fíjate. Lucifer, ¿con cuántos hombres te metiste? Una cosa es que yo te diera la mano y otra que te agarras hasta el pie. Y no nomás eso. Me hiciste quedar como el tipo más imbécil de todo el estado, encasquetándome una hija que ni siquiera es mía. ¿Quién es el padre de Mariela? No sé. No sé. Pues haz memoria, porque esa niña no es hija del Espíritu Santo. Última oportunidad, chamaco. General, eso que va a inyectarle es muy fuerte. Puede dejarlo ciego. Déjame reventarle a su madre, general. Mejor que quede medio chueco a muerto en vida. Está bien. Hagámoslo a tu manera. ¿Con qué ojo quieres empezar? ¿Izquierdo o derecho? ¿No? Bueno, la nariz. La caleta está ahí, en una mina abandonada. Ahí está la fortuna de mi jefe, lo juro. Mire, parcero. Dígalo. A mí me interesa el Ismael, pero me interesa más la caleta. Sí, yo sé que ese es el objetivo, parcero. Imagínese, échele matemáticas. ¿Cuánto dinero tiene que haber ahí? Pues todos estos años que estuvo en el negocio. Lo que tiene que haber ahí de dólares, oro, joyas. Sí, yo sé de lo que habla. Yo la vi. ¿En serio? Sí, sas. ¿Y qué tiene esa caleta? Escuche, pues. Billete. Del piso al techo. Lingotes de oro. Joyas. Esmeraldas. Sí. Presidenta, el Departamento de Estado acaba de notificarle a Alicia la decisión que tomaron respecto a Laura Salgado. Presidenta. Elizabeth, Estados Unidos le otorgó a Laura Salgado y a su hija recibirlas en el programa de protección a testigos.